Buenas noches, días o tardes, dependiendo de la hora en que me estén viendo. Mi nombre es Erika Calvo Durán. Soy estudiante de la licenciatura en docencia en la Universidad San Marcos y estoy llevando actualmente el curso de orientaciones pedagógicas. Hoy quiero hacerles un mini tutorial de 5 pasos de cómo vamos a ser docentes en el siglo XXI, cuál tipo de educación se debe ofrecer desde la realidad costarricense actual. Este mini tutorial que les voy a hacer es desde mi punto de vista estos 5 pasos que debemos de seguir como futuros docentes o como docentes, dependiendo de si ya estamos laborando, para poder ejercer mejor esta carrera, esta profesión tan hermosa que elegimos cada uno de nosotros, que es la docencia, independientemente desde el ámbito en que nos desarrollemos. En mi caso, yo soy profesora de artes plásticas y diseñadora publicitaria. Entonces, me desarrollo en estos dos ámbitos. Y esta clase en lo personal me ha ayudado mucho para poder tener bases para mis clases futuras y para las actuales. Bueno, y en mi caso, en mi opinión personal, como docente, el tip número uno que les voy a dar para ser docentes en esta nueva realidad que estamos viviendo, en esta modalidad del 2025, es primero tener bases sólidas. ¿Por qué debemos de tener bases sólidas? Bueno, yo creo que cuando construimos una casa, ¿verdad? Lo importante es tener la base y lo más importante es la base de ahí en fuera, empezamos a construir desde ahí. Y como docentes tenemos que tener bases sólidas, tenemos que saber de qué estamos hablando, tenemos que tener conocimiento de la historia de la educación, cómo surgió la educación, cómo ha cambiado la educación. Tenemos que saber qué es una pedagogía, qué es un planeamiento, qué es una orientación. Tenemos que saber muchas cosas y a veces, muchas veces decimos, pero eso ¿de qué me va a servir a mí en las clases? Bueno, tenemos el conocimiento de saber cómo inició la educación y cómo ha ido cambiando. Un ejemplo, desde los griegos, los romanos, que era una educación tan sumisa, ahora actual, que tenemos una educación tan constructivista, con tantos aprendizajes por competencias, ¿verdad? Es algo que ha ido cambiando a través de los años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente, es tener los estudios, la capacidad de informarnos, de aprender para nosotros poder ejercer esta linda profesión. Ese es el tip número uno que debemos, en mi caso, como educadora y como docente, yo les puedo dar lo primero, debemos de capacitarnos, ¿verdad? Entonces las bases sólidas, a pesar de que muchas veces todo lo que vemos aquí o lo que vemos en la teoría no es tan fácil llegar y aplicarlo en la realidad, pero nosotros conforme esa información que tuvimos, que aprendimos de la universidad o que aprendimos leyendo o que aprendimos en el colegio, ¿verdad? Donde sea, esa información en algún momento nos va a servir en nuestro diario vivir. Entonces, es importante siempre tener unas buenas bases para nosotros poder ejercer esta profesión en el siglo XXI y en la realidad que estamos viviendo hoy en día. Tip número 2 de cómo ser docentes en esta actualidad. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Como consejos, para mí el tip número 2 sería crear conexiones con nuestros estudiantes. Muchas veces se nos olvida que estamos trabajando con seres humanos. Entonces no tenemos esos paradigmas tan humanistas, ¿verdad? Y solo creemos que estamos ahí con robots y que les vamos a chorrear la información y que ellos la van a captar. Y y no, estamos trabajando con seres humanos, con sentimientos, con problemas que tal vez traen de la casa, en una sociedad que no sabemos cómo viven, en una sociedad, este, si tienen problemas económicos, si tienen problemas familiares, si viven en condiciones marginales. Todos esos aspectos que tal vez muchas veces no los reflejamos o no los vemos como tan importantes, sí son importantes porque todo esto genera que nuestros estudiantes aprendan o no aprendan, aunque no lo creamos, esto influye mucho en el aprendizaje de los niños y las niñas. Entonces, el crear conexiones, el que nuestros estudiantes sientan en nuestras aulas un lugar seguro, nosotros como docentes ya no estamos viviendo esa educación que nosotros mismos vivimos o que la educación que yo recibí, que era una educación un poco más moderna, pero todavía se arraigaba a ese método tradicional.
nosotros ya no estamos viviendo eso, estamos viviendo una educación más contemporánea, más, más activa, más humanista, más constructivista, donde nosotros podemos tener un enfoque más en nuestros estudiantes, donde podemos tener esas conexiones de escucharlos, de aconsejarlos, de guiarlos. No solo vamos a las aulas a pararnos y dar una clase magistral, sino también escuchamos a nuestros estudiantes y los guiamos para que ellos puedan tener un futuro mejor. Siempre pienso en el paradigma de Paulo Freire, donde él quería tener un mundo un mundo más igual, ¿verdad? Donde todas esas brechas que nos dividen, económicas, sociales, culturales, pues que se quiten un poquito y poder tener una educación, más humanista, ¿verdad? Entonces, lo importante es crear, el segundo tip muy importante para nosotros como docentes, es que podamos crear conexiones con nuestros estudiantes. Tip o paso número 3. El siguiente paso es que debemos de entender que vivimos en una sociedad o en una realidad donde tenemos estudiantes con capacidades diferentes, ya sean de aprendizajes, culturales, estudiantes tal vez con problemas de aprendizaje, necesidades educativas especiales, brechas culturales, una sociedad diferente. Bueno, ya no es lo mismo que cuando nosotros hablábamos de la educación, como lo dije anteriormente, la educación que me dieron a mí, la educación que le dieron a mis papás, a mis abuelos, donde tal vez una persona no aprendía de la misma manera que yo y entonces era considerada como que no servía para aprender. Pero no, ya ahora vivimos en un mundo donde nosotros como docentes debemos de adaptarnos a las capacidades y necesidades de nuestros estudiantes. Ellos no se tienen que adaptar al currículum, a mis metodologías, a mis técnicas, sino yo adaptarme a lo que ellos mejor les sirva. Vivimos en un mundo donde tenemos un aprendizaje más activo, más dinámico, podemos crear nuevas opciones para que ellos puedan aprender. Así que el que nosotros tengamos en cuenta que nuestros estudiantes no aprenden de la misma manera, que hay estudiantes con capacidades y necesidades cognitivas importantes, también eso nos hace ver la realidad que vivimos como docentes. En la actualidad, en Costa Rica se utiliza el diseño, el DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, ¿verdad? Que busca que todos tengan educación igual, igualitaria, que se aprenda de una misma manera, que por supuesto que todos tengan el derecho a la educación. Entonces debemos de tener en cuenta de que nosotros como docentes tenemos que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Adaptarnos a la realidad que están viviendo nuestros estudiantes. Paso número o tip número 4. En este mini tutorial para aprender, no para aprender, sino mini tutorial de consejos de cómo debemos de ser docentes en este siglo que estamos viviendo. En lo personal, creo que debemos estar siempre a la vanguardia. ¿A qué me refiero con esto? Ahora tenemos metodologías, técnicas de aprendizaje muy diferentes y debemos de adaptarnos y debemos de agarrar y usarlas a nuestro favor. Un ejemplo son las tecnologías de la información y la comunicación, los TICs, ¿verdad? Que tenemos acceso a computadoras, a internet, a poder hacer clases dinámicas donde nuestros estudiantes puedan aprender y que podamos tomar en cuenta ese paradigma constructivista en nuestros estudiantes, que podamos hacer que ellos construyan su propio aprendizaje mediante dinámicas, juegos, no solo como antes, tener una clase magistral, o sea, ya no está permitido que nosotros como docentes nos pongamos enfrente de un aula, les chorremos la información, y les digamos aprendas en esto. O sea, no, ya eso no está permitido. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia con las tecnologías de información, con la neurociencia, informarnos siempre de cómo podemos llegar más allá, de ser más allá que el docente que me quedé ahí con lo que aprendí. No, no, no. Tenemos que buscar la manera en que nuestros estudiantes tengan una educación de calidad, donde podamos vivir y aquí en Costa Rica yo creo que la mayoría de las escuelas por lo menos dentro del GAM, cuentan
con computadoras, con acceso a internet. Y si fuera el caso de que en algún momento estamos en una escuela donde no tengamos el acceso a internet o a una computadora, como docentes podemos nosotros buscar formas de poner el teléfono celular de nosotros, descargar videos, pero siempre buscar esa forma dinámica de que nuestros estudiantes construyan su propio aprendizaje, que sean ellos protagonistas, que se involucren en la educación y siempre estando a la vanguardia, buscando las técnicas de educación, técnicas cognitivas, motoras, que nos ayuden siempre a que el estudiante llegue a ese proceso de aprendizaje de la mejor manera y factiblemente. Por último, tip número 5. En este mini tutorial, en este mini video que les hice de parte de lo que yo creo y lo que aprendí en este curso, creo que nunca debemos de dejar de aprender, porque así como enseñamos a nuestros estudiantes, les damos técnicas, les damos información, nosotros también tenemos que capacitarnos para ser unos mejores docentes para ellos. Si nosotros aprendemos y aprendemos de la mejor manera, les podemos enseñar de la mejor manera. Tenemos información, tenemos metodologías, técnicas, siempre estar informándonos y aprendiendo. Nosotros nunca vamos a dejar de ser estudiantes porque siempre vamos a buscar la manera de aprender y esto es de suma importancia porque eso los beneficia a nuestros estudiantes, que nosotros podamos desarrollarnos, que un ejemplo, voy a ponerlo con ejemplo de lo que es las capacidades de aprendizaje, las necesidades educativas especiales, los problemas de aprendizajes. A veces, muchas veces pasa que los docentes no estamos capacitados para abordar este tipo de situaciones. En mi caso, a mí me encantaría aprender el lenguaje de señas por si en un momento en mis aulas llego a tener una persona con problemas auditivos, que esa persona se sienta incluida. Entonces, el que nosotros podamos aprender y queremos mejorar nuestro proceso de aprendizaje para enseñar, eso es de suma importancia en este ámbito de la educación. Estos son los 5 tips y mi mini tutorial para que ustedes como docentes los puedan tomar en cuenta y espero que les haya gustado. A manera de reflexión, con respecto al curso y las orientaciones pedagógicas, creo que aprendimos demasiado, no solamente con la información que nos brindó la profesora, sino también el salirnos de nuestra zona de confort, como grabar un mini tutorial, hacer infografías, siempre nos puso a tratar de buscar nuestra manera de creatividad y creo que eso ayuda demasiado porque es una forma en que todos hemos aprendido. Entonces, esta forma, esta metodología que la profesora utilizó en este caso, creo que deberíamos también nosotros de utilizarla e implementarla, incentivar la creatividad en nuestros estudiantes, incentivar la oratoria, como por ejemplo con estos videos. Este, y creo que de esta manera nosotros mismos también construimos nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, espero que les haya gustado este mini tutorial, que son más que todo 5 consejos, 5 tips, 5 pasos que podemos seguir para poder llevar este mundo tan bonito que es de la docencia, esta vocación que muchos tenemos y que día a día, como sabemos, va cambiando porque lo que yo hoy estoy aprendiendo como docente no va a ser lo mismo dentro de 10 años y lo importante es que nosotros nos modernicemos y cambiemos con la educación también. Muchas gracias y buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que me estén viendo. Adjunto las referencias que utilicé para poder fundamentar este trabajo. Muchas gracias.